Iniciamos este servicio en esta mañana. Iniciamos este servicio en esta mañana para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta mañana el Señor nos guía hacia su palabra y queremos avanzar mirando un tema muy importante que se llama la perfecta por la debilidad perfecta. Cuando miramos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que el Señor nos da unos mensajes maravillosos para avanzar día a día en su palabra. Amén. Pero quiero decir que concierne directamente a los sistemas religiosos y a toda la parte que se viene dando en el mundo. Siempre en todas las iglesias hacen llamamientos al altar y invocan que cuando estos llamamientos se hacen, entonces la persona pasa. Es que la palabra no nos muestra en ninguna parte donde Jesús haya hecho un llamamiento al altar. Entonces, como nunca se dio eso, pues vemos que esto nace más o menos hace un promedio de unos 500 años, y de ahí cuando empiezan estos llamamientos, cuando aparece aquella parte de los luteranos que empiezan a hacer llamamientos al altar. Pero nosotros sabemos que los llamamientos no tienen la esencia espiritual, porque una persona tiene que arrepentirse para recibir esa sanidad o esa salvación. Entonces, cuando usted pasa al frente, que le llaman, le dicen, hermano, venga, pasa al frente, alce la mano si quiere recibir salvación en esta mañana. Y usted pasa por temores, por terror, porque el hermano dijo que el mundo se iba a acabar, pero usted no tiene enfocado directamente el poder de Dios en su vida. Entonces, a partir de ese instante, usted está mintiéndole al Señor y a sí mismo. Ese llamamiento, diría yo, sirve como para llenar congregaciones, para avanzar en el crecimiento de las iglesias, mas no en el crecimiento espiritual. Nosotros vemos en Hebreos 10:44, los voy a invitar a que leamos en esta mañana, para que podamos avanzar con el conocimiento directo. Entonces, pensando en esto, podemos ver que el Señor nos muestra en su santa palabra así la escritura. Miremos que Dios mismo llega al individuo y hace la obra como Él dice en la Biblia. Pero nunca es directamente que el individuo logre, a través de un llamamiento al altar, cambiar su perspectiva espiritual, buscando ser un creyente verdadero. Pasaría a ser un creyente manufacturado. Miremos qué nos dice aquí en Hechos 10:44. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. ¿Ve usted? Ahí no hubo ningún llamamiento al altar. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban oyendo el sermón.
Entonces, no hay que esperar que para que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida, tengamos que ir a un llamamiento al altar a cualquier iglesia. No, Señor. Que el es que nos arrepintamos. Por eso Pedro les dijo: bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el Espíritu Santo. Estaba haciendo en esa parte, en la parte del arrepentimiento. Entonces, nosotros ahora que Pedro, ese llamamiento, aceptó o quiso vivir la palabra. Entonces, notemos nosotros en este momento que a través de la palabra el Señor también nos muestra en aquella partecita donde nos decía que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y también dijo que todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Entonces, a la luz de las Escrituras, el llamamiento al altar queda fuera completamente de la palabra. Vamos a orarle al Señor en esta mañana para que sea Él la guía espiritual de este tema. Amado Señor y Padre Celestial, enfocados en tu palabra en esta mañana, suplicamos a través de este hombre que utilice, Señor, cada espacio de nuestro ser. Permitas, oh Dios, que nutra nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestro espíritu, y que así podamos ser un testimonio vivo y eficaz de ella. Ayúdanos, Señor, a avanzar. Mira, oh Dios, las necesidades en esta mañana de las personas que han pedido oración. Las conoces, Señor. Mira esas necesidades, Padre. Obra a través de ellas. Pon tu mano poderosa. Tú eres más grande que cualquier cosa en este universo. Tú eres Dios, tú eres el Creador. Aleluya, amén. Tú tienes la potestad y el dominio sobre la tierra y sobre los cielos. Señor, pero tú le diste fuerza a Satanás para que estuviese en este universo dominando al mundo. Pero en esta mañana, Señor, te pedimos que Satanás sea echado fuera de nuestras vidas y que solo tu poder, Señor, sea el que cubra nuestros corazones y nuestras mentes. Suple, oh Dios, en esta mañana, de acuerdo a tu misericordia y a tu bondad, nuestras necesidades y las de las personas que claman. Vigila a cada uno de ellos, Señor, y ayúdales conforme a tu voluntad, Señor, para que sea tu voluntad en ellos y seas tú, Señor, obrando y transformando cada vida en esta mañana. Amén. Te pedimos, Señor, por las personas que nos escuchan o nos ven a través de estos medios, para que sea tu voluntad sobre ellos, ayudándoles a ser fuertes en la fe de tu Espíritu. Permite, Señor, que este mensaje llegue a sus corazones y que puedan comprender con facilidad tu palabra. Porque lo pedimos, Padre, en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Vamos a continuar entonces en el tema de esta mañana. Nuestra responsabilidad es predicar lo que dice la palabra del Señor, es decir, lo que está escrito en la Biblia. Nuestra responsabilidad bajo ninguna circunstancia es predicar dogmas y credos de hombres. Estamos ceñidos a vivir la palabra del Señor. Amén, aleluya. Así que en nosotros no van a hallar ustedes dogmas o credos absurdos creados por hombres o formados y fortalecidos por sectas religiosas. Nosotros estamos en esta mañana
esperando en el Señor, que Él sea el que nos hable a cada uno. Amén. Por eso Pedro decía en aquella parte, en Hechos 2:38, decía, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando usted realmente recibe al Señor en su vida. Amén, amén. Pero no es con un llamamiento al altar, es cuando el Señor Jesucristo le llama a usted directamente. Aleluya. Es cuando su corazón está abierto para el Señor. Es cuando usted permite que la palabra obre en su vida. Maravilloso es cuando nosotros abrimos el corazón ante los ojos del Señor. Amén. Le pedimos perdón, nos humillamos ante Él, reconociendo nuestras faltas, nuestros errores, confesamos nuestro pecado y ahí en ese momento es cuando bajamos a las aguas. Es cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestra vida. Y el sello que Él nos da eterno en ese momento dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces sabemos que vamos a recibir el don del Espíritu Santo, no porque un hombre nos lo dé o nos imponga en las manos en la cabeza y nos diga que recibimos el Espíritu Santo. Eso no se da por imposición de manos. El Espíritu Santo llega a su vida cuando usted se humilla ante los ojos del Señor, confiesa su pecado, baja a las aguas. Aleluya. Ahí en ese momento recibimos el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, la palabra viva de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Amén. Es ahí cuando le recibimos. Es en ese mismo instante cuando hace efecto la palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, y llevamos al Señor Jesucristo a nuestra vida. Aleluya. Y desciende su palabra sobre nosotros. Gloria al Señor, aleluya. Ahí es. En ese mismo instante es cuando el Señor llena la fuente que estaba vacía. Amén, amén. Gracias, Señor. Y aquella fuente de vida eterna llega a nuestros corazones. Gloria a Dios, amén. Oh, cuán glorioso es el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, amén. Tenga usted la convicción que el Señor Jesucristo hoy está llamando su vida, pero no en un llamamiento al altar, sino en un llamamiento de arrepentimiento. Amén, amén. Sí, Señor. Para que usted saque de sí todas esas cosas que han sido malas en su vida. Y cuando usted lo haga, es así como son perdonados sus pecados. Aleluya. Porque usted se ha arrepentido y se ha bautizado como testimonio delante del pueblo de que usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador. Amén, amén. Y entonces es cuando usted es un candidato directo para recibir el Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Qué maravilloso es sentir la presencia del Señor en nuestras vidas. Amén, aleluya. Pero hermanos, muchos continúan en las sectas religiosas, persuadiendo y llamando a la gente al altar. Y la persuasión la enfocan en miedos, en terror, para que el pueblo se humille ante la iglesia y no ante Dios. Quitémonos eso de nuestras mentes. Saquemos las cosas humanas de nosotros. Hagamos lo que hizo Pablo. Soltó, sacó todo lo que había de conocimiento en su vida.
y llegó a los pies del Señor. Aleluya. Y escuchó un nuevo mensaje, no basado en teología, no basado en cosas humanas o de hombres, sino basado en el mensaje de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de aquel que fue a la cruz. Muchos continúan persuadiendo y llamando a la gente y dicen, bien, venga, esto está aquí la salvación. Si usted no se une a nosotros, no está salvo, está condenado. Se vuelven hasta jueces. Son capaces de ocupar el puesto de nuestro Señor Jesucristo, juzgando y diciendo que si usted no pertenece a esa secta, está condenado. Amén. Oh, hermano, para mí eso no es la razón de ser en este momento. Para mí la razón es que nuestro Señor Jesucristo es quien le llama. Aleluya. Gloria al Señor. Y el llamamiento al altar es en su altar, en su vida, en su alfolí. Que usted abra su corazón al Señor. Es el mejor llamamiento. Él le está llamando a su altar. ¿Cuál es el altar del Señor? Su vida, su corazón, su mente. Aleluya. Ese es el altar de Dios. Por eso es que dice la palabra, y no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados. Efesios 4:30. Entonces nosotros seguimos avanzando y miramos en Romanos 4:20 lo que nos dice. La Escritura nos dice, tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue forzado en fe, dando gloria a Dios. ¿Ven? ¿Por qué estamos así? Estamos hoy día agradecidos porque todavía tenemos un bondadoso Padre Celestial que nos mira Amén. Aleluya. por encima de nuestros errores. Y Él no nos pide razón de ello. Oh, hermanos, Amén. esta es la palabra grande del Señor. Aleluya. Amén. Por eso, donde Pablo escribió el comentario divino sobre la vida de Abraham, y por eso lo dice en Romanos 4:20 que acabamos de leer. Sabremos que Abraham, al igual que nosotros, muchas veces se perturbó, pero cuando fue escrito el comentario sobre su vida, no se mencionó ninguna de sus perturbaciones. La Escritura nos muestra eso en Romanos 4:20. Ojalá esto sea escrito. Ojalá ustedes puedan comprender cómo el Señor mostró esto también allá arriba. No se mencionó los errores. Solo lo que trate de hacer, cualquiera que fuera la intención en su corazón hacia el pueblo de Dios, Él perdonó en la cruz del Calvario todo esto. Amén. Él no miró cuál era el error de la humanidad. Él sabía que había un pecado. Él sabía que usted y yo teníamos que ser redimidos en la cruz. Porque Él era el Cordero. El Cordero que estaba previsto para esa cena. Y en esta mañana sabemos que hemos venido para tratar de traer un mensaje que el Señor ha puesto sobre nosotros para el pueblo y confiamos que sea de gran beneficio para todos, Amén. también para mí. Oh, hermanos, es importante conocer esto. Les hablaba de esto porque generalmente la fe es persuadida.
no es una fe en el mundo que nazca, no es el Señor llamando, sino un pastor. Entonces usted se convierte a una congregación alzando su mano y va y se congrega allí no por convicción espiritual, sino por una responsabilidad más social que espiritual. Porque el pastor le dice, su mamá oraba mucho por usted, ella pedía mucho al Señor por usted. ¿Cómo va usted a retribuirle usted a ella? ¿Cómo va? Hermano, eso es cosas humanas, no espirituales, no divinas. Entonces, si enfocamos hacia las cosas divinas, no humanas, nos damos cuenta que hay un error grave en esos llamamientos al altar. Vamos a leer en 2 Corintios 12:9 para enfocar directamente el tema en esta mañana. Queremos leer una sola frase. Vamos a leerla aquí en 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Permíteme leerlo otra vez para que pueda comprender mejor este texto. Esto donde dice, y me ha dicho, esto aquí es Dios hablando al pueblo. Bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habité en porque habite en mí la potencia de Cristo. Amén. Amén. Ahora, si yo le diera un título, estaríamos hablando de la fe y la debilidad perfectas. Si tenemos flaquezas, entonces tenemos potencia. Esto es un texto muy raro para una reunión como la de las iglesias normales. Pero este es un texto que nos forma y nos habla sobre la flaqueza. Y cuando estamos en flaqueza, entonces es cuando aparece una parte testificando de nuestra fuerza. Yo puedo orar durante una semana para hallar lo que debo traer a ustedes, a la congregación o a nosotros mismos. Si fuera simplemente cuestión de venir aquí y ser oído, entonces preferiría que cualquiera otro se parara aquí en este sitio. La verdad es que yo siempre he creído que el Señor es quien nos da su palabra. Amén, amén. Gloria a Dios. Y que no es el pastor, que no es la secta religiosa, que es el Señor Jesucristo obrando a través de su palabra en su Aleluya. misericordia. Gloria a Dios. Si nosotros esperamos en el Señor, entonces Él estará en nosotros. Y yo sí quiero decirles en esta mañana que a veces sentimos un gozo tan grande que sentimos que vamos a llorar. Y si usted tiene que hacerlo, hágalo, porque está en la presencia del Señor. Amén. No en la del pastor, no en una denominación, sino en la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando nosotros hallamos esto y empezamos a buscar las causas de nuestras fallas
y miramos en dónde hemos fallado y por qué, estamos haciendo un enfoque hacia Dios. Porque en primera instancia estamos aceptando que fallamos. Y en segunda instancia estamos centrando nuestra vida hacia un camino de perfección en la palabra del Señor. Aleluya. Amén. Nosotros nos vamos poco a poco excusando de nuestras flaquezas, mostrando qué grandes somos, mostrando cuán débiles somos. Pero si realmente tenemos flaquezas en este universo y hemos caído en error por nuestras flaquezas y le confesamos al Señor que hemos faltado a su palabra, empezamos a recibir una fuerza espiritual. Aleluya. Porque nuestra perfecta fe nace de nuestra perfecta debilidad. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo nos va enfocando en su palabra y nos va mostrando cuál es el camino de redención a través del arrepentimiento. Si nosotros sabemos que hay en nuestra vida algo por lo cual nos podemos alegrar y testificar al mundo que el Señor nos redimió, que el Señor perdonó en nuestra vida y que mi vida ya no es la vida pasada, que el hombre malo, perverso, borracho, en fin, lo que haya sido, va a tener una transformación y que esa transformación llegó a su vida. Hay una gran fuerza espiritual que va a crecer en usted y la fe empieza a crecer. Y usted cuenta todas aquellas bendiciones y maravillas y va a ver el poder explosivo del Señor Jesucristo en su vida. Eso nos da fuerza. Pero cuando tenemos flaquezas, pensamos que ya no tenemos opción. Pensamos que no hay nada por hacer en este mundo. No le vemos cabeza ni pies a la vida. Y empezamos a decir, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Porque el Señor le ama y le está buscando en esta mañana. Su problema, su flaqueza, su debilidad es la fortaleza más grande ante la presencia del Señor. Esa debilidad, el Señor la quiere fortalecer. Esa debilidad, el Señor la quiere llevar a su seno para ser fortalecida en su vida. Si usted logra confesar su debilidad, reconocer su pecado, encontrar de dónde vino esa falla y por qué usted lo hizo, y logra pedir perdón a quienes usted ofendió, fastidió o dañó, el Señor le va a dar la fuerza más grande del mundo. Le va a fortalecer con su palabra. Él es el que hace la obra. Dios mismo hace la obra. No es usted. Bótese de rodillas. Clame en su apartamento, su habitación, donde esté. Confiese su pecado al Señor. Pida perdón. Y Él le va a dar la fuerza para que usted pida perdón a quien ofendió.
el Señor Jesucristo nos obre grandes maravillas en nuestra vida, que nos ayude a avanzar día a día. Nosotros vemos que las flaquezas y los rechazos son lo más débil en las personas. Nosotros vemos que cuando usted vive la palabra, lo más importante en su vida y triste es que es rechazada o rechazado. A usted le rechaza el mundo cuando vive para el Señor. El Señor en esta mañana nos muestra eso. Nuestros vecinos, amigos, ya nos despojan. No quieren saber nada de ninguna persona que esté viviendo para el Señor Jesucristo. Ellos necesitan personas que tengan ataduras al mundo. Para ellos estar en su ciclo permanente. ¿Por qué el hogar de un amigo, de un vecino, ha decaído si era un gran hogar? Porque no estaba el poder de Dios en ese hogar. Porque se olvidaron de la palabra. Dios los colmó en bendición, los llenó de bendiciones. Pero ellos cayeron, se olvidaron de bendecir lo que Dios les daba. Hizo falta agradecimiento. Hizo falta fortaleza espiritual. ¿Y de dónde aparece esto? Aparece de la oración. Cuando nosotros estamos en oración, el Señor nos va fortaleciendo cada día. Nosotros debemos mirar en la palabra. Él reconoce cada obra de lo que nosotros mismos tenemos que vivir en este mundo. Pero hay una cosa muy importante, y es la pregunta en esta mañana. ¿Estaremos dispuestos a rendirnos ante el poder del Espíritu Santo de Dios? Amén. ¿Estaremos dispuestos a servirle y a vivir su palabra? Nosotros mismos pensemos todo esto. Muchas cosas que tenemos por hacer. Pero cuando llegamos a aquel punto donde hay que actuar, entonces mucho nos reversamos. Pero cuando somos valientes, el Señor dice, esforzaos y sé valientes, luchadores como Josué y Caleb. Si somos fuertes, si somos valientes en el Señor, entonces Él nos va a dar aquella fuerza espiritual y nos va a ayudar para que nosotros podamos llegar al punto cuando seamos redimidos por su palabra. ¿Y quién es el que hace esto? Directamente Dios. No es usted o yo, no es su pastor, no es su guía espiritual, es Dios. Dios es el que hace la obra en su vida. Muchas personas en el universo creen que el sacerdote, el pastor o el ídolo de que él le consagra su vida le va a hacer milagros y obras. No es así. Es directamente una fuerza grande que se llama fuerza espiritual, fuerza divina. Es la fuerza de nuestro Señor Jesucristo obrando en su vida. Esa fuerza es la que obra, esa fuerza es la que hace que su vida sea transformada. Muchas personas dicen, yo me voy a volver evangélico
o cristiano, porque ni siquiera saben qué es ser cristiano. Ser cristiano es ser como Cristo. Amén. Y las personas quieren, dicen, vivir bien y tener platica porque fulano hizo esto y vea lo que tiene. Ser cristiano no es ser millonario económicamente ante el mundo. Es ser millonario espiritualmente. Lo que pasa es que el Señor nos dice claro, buscad primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene por añadidura. Amén. Entonces, ¿cuál es la añadidura? No sé, lo que el Señor me socorra, lo que Él me dé en este mundo. Si Él quiere que yo maneje algo de Él, lo haré, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, permita que la voluntad de Dios obre en su vida. Permita que Él esté obrando a diario en su vida. Pero ¿cómo es esto? Deje que Dios haga su voluntad. Dígale, Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya. Amén. Pero no diga, Señor, haz tu santa voluntad, pero concédame un BMW. No. No le pida dinero ni cosas materiales a Dios. Pídale la transformación de su vida. Pídale perdón por sus pecados. Y espere en el Señor, que lo que Él tenga para usted se lo dará. Amén. Amén. Ahora, es duro hablar de esto, pero nosotros siempre estamos tratando de hacer nuestra parte. Nosotros siempre queremos que se den las cosas a nuestra manera, pero resulta que no nos damos cuenta que nuestra manera es equivocada. Y que la mejor manera es permitir que Dios obre en nuestra vida, que Él haga su voluntad. Muchas veces esperamos en que yo voy a hacer esto porque a mí me dijo fulano, porque esto es así, pero no estamos presentes ni pendientes de lo que dice el Señor a nuestra vida. Entonces nos salimos de la palabra. Y tenemos a veces hasta la capacidad de decir que la Biblia dice cosas que no existen, que nunca se han dicho, que no se han escrito. He escuchado a los hermanos católicos que dicen que la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré. Es una mentira, la Biblia no dice eso. Eso lo dicen ellos, son dichos populares que quieren agregárselos a la palabra. Pero recordemos que el Señor dice que el que le añade o le quite una palabra, ya tiene la maldición encima y no le será perdonado. Ni en esta ni en la otra vida. Entonces sigamos la palabra y vivamos la palabra como está. No le pongamos ni le quitemos. Aceptemos a Dios en nuestra vida como es, como Él es. Entonces, Él tiene algo grande para nosotros. Y nosotros podemos sentir que podemos ser usados por Dios cuando abrimos nuestro corazón y nuestra mente a Él. Y nos vamos a enfocar directamente en nuestra redención, en nuestra salvación. ¿Por qué fuimos redimidos? Porque éramos hijos e hijas de Dios. Porque un día, desde antes de la fundación del mundo, fuimos apartados para el servicio del Señor. Entonces no se le haga extraño por qué usted hoy está mirando o escuchando este mensaje.
Dios le apartó a usted desde antes de la fundación del mundo para llegar a sus pies, a su vida, para que su vida entrara en redención, para que hoy usted pueda alabar al Señor conforme a su palabra y a su misericordia, permitiendo que tome su mente, su vida, su corazón, y usted reciba aquella sanidad divina que tanto ha esperado. Y usted reciba aquella propuesta laboral que tanto ha esperado. Oh, mi hermano, espere en el Señor, que Él le va a dar lo que usted necesita. De esa debilidad tan pequeña, Dios le va a dar una fortaleza. Amén. Por eso las ciencias contables o administrativas sacaron un tema que se llama DOFA, donde se vale de la debilidad para sacar una fortaleza. Esa es la palabra del Señor. De nuestras debilidades salen las fortalezas más grandes que haya tenido un ser humano en el mundo. Amén. Y es así como el Señor va manejando nuestra vida, con fortalezas basadas en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, porque nosotros estamos sirviendo en su palabra y en su camino. Y de ahí es donde aparecen algunas cosas que nos muestran que estamos mal o que estamos bien. Amén. Mientras usted no esté buscando al Señor Jesucristo, para usted todo está bien, todo es normal. Si le dieron unos vuelticos de más, los guarda, porque eso está bien, yo me lo merezco. Pero no es capaz de ir y decirle a la persona, mire señor o señora, los vueltos están mal, esto es suyo. Obre en equidad espiritual. Y verá usted la bendición que el Señor va a derramar sobre su vida. Amén. Aleluya. No necesitamos vivir una vida de imperfectos, una vida desordenada. Necesitamos vivir una vida equilibrada en el Señor. Amén. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo, si nosotros miramos a través de su palabra, vemos que Él siempre nos muestra que nunca escogió personas sabias, personajes de un calibre alto, en fin, que tuviesen grandes doctorados, no. El Señor Jesucristo siempre se mostró a través de lo más sencillo, Aleluya. de lo mínimo. Se mostró al mundo en sencillez, en humildad, Amén. en mansedumbre. Gracias, Señor. Por eso yo le digo a muchos hermanos, me dicen que para una iglesia, monte, haga, mire a ver qué hace. La iglesia somos nosotros. Si usted necesita un sitio para congregarse, entonces haga un sitio para congregación y reúnanse allí, no con intereses económicos, porque ya vimos que era el diezmo, no es dinero. Entonces, si nos reunimos para diezmar, para mostrar y entregar aquella parte de la palabra que hemos comprendido a los que la necesitan, pues maravilloso, maravilloso que podamos. Mientras usted predique la palabra, por palabra, para servirle al Señor, para honrar al Señor Jesucristo y para traer almas al Señor, y no lo haga con beneficio económico, el Señor Jesucristo le va a bendecir. Amén. Él va a llenar su vida de amor,
de paz, de tranquilidad, de mansedumbre, de templanza. Aleluya. Cada día vemos la mano del Señor obrando en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no abre usted su vida al Señor? Señor. ¿Por qué no mira usted qué hay dentro de usted que no le haya servido al Señor? ¿Por qué no permite que esa paz del Señor Jesucristo llegue a su corazón y a su mente? Abra el espacio al Señor y permita que Él sea la fuente de agua viva en su ser. Amén. Yo siempre digo a través de los medios de comunicación y a través de todos los medios que hay y a través de los hermanos que me preguntan o me llaman, la fuente es el Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. La roca es la revelación de la palabra. Amén. Y Él está en esta mañana llamando vidas para su servicio. Aleluya. Y esas vidas, donde quiera que estén, si algún día me llaman para que vaya hasta allá, porque quieren recibir, quieren bautizarse, estén, Aleluya. Gloria a Dios. pero no por dinero, sino por amor al Señor Jesucristo, Amén. por amor a su palabra. Gloria al Señor. estaremos. Nosotros tenemos que seguir avanzando día a día, contemplando la voz del Salvador en nuestro ser. Amén. Amén. Y si nosotros pudiésemos hacer la obra de salvar personas, oh, sería muy grande. Pero el único que salva y perdona pecados es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros lo único que podemos hacer es, a través de nuestro testimonio, poder vivir la palabra y dar testimonio para que otras almas vean que el Señor cambia vidas. Amén. Así de sencillo. Porque ven usted, uy, pero ¿cómo era Julano? Y mire lo que es ahora. Para que siempre hagan la comparación del antes y el después en su vida. Y siempre la comparación será, el después será maravillosa. Amén. Porque en usted solo van a ver cosas maravillosas. Gloria al Señor. Amén. Entonces nosotros debemos basar nuestra vida y nuestra fe no sobre ninguna sensación humana. Que muchas veces llegan a las iglesias y brincan, saltan, gritan, solo sensaciones. Y después salen y renuncian a la palabra del Señor. Lo que tenemos que vivir es una vida de verdad consagrada y entregada a nuestro Señor Jesucristo, Amén. para que nuestro Padre Celestial esté en nosotros en todo momento. Acudamos a Él, acudamos a su palabra. Nunca nos quedemos pensando que la palabra es la que está escrita. No, la palabra del Señor es la que llega a nuestros corazones. Aleluya. Que la sacamos de la Biblia que está escrita y de allí la llevamos a nuestro alfolí, a nuestro corazón. Se trata de llevar a nuestra vida la palabra del Señor. Amén. De eso se trata. Llevemos la palabra a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestros corazones. Y que el Espíritu del Señor esté en nosotros en todo momento. Nosotros miramos ejemplos grandes de la palabra. Cómo Pablo llegó al Señor, cómo Pedro llegó al Señor. Y miramos esto y decimos, Señor, no sé cómo, pero con tu misericordia me has traído a tus pies. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Y yo sí quiero que usted en esta mañana reciba al Señor y pueda decirle, Señor, no imaginé que un día podía llegar a tus pies. No sabía que tú perdonabas.
a pecadores como yo. En el momento en que usted recibe la palabra, el arrepentimiento, entrega su vida al Señor, a partir de ese instante, toda su vida cambia totalmente. Y empieza a vivir algunas pruebas, algunas luchas duras, porque Satanás quiere que usted salga de ahí. Él quiere que usted esté ahí, en el mundo y no en el Señor. Él quiere sacarlo, como sea lo saca. Dice, no puedo permitir que se me vaya otro. Pero hay un Dios Amén. que está clamando por usted. Aleluya. Amén. Y Él le está llamando en esta mañana Gracias. para sacarlo de ahí, para sacarlo del foso donde usted está de perversión. Deje su pasado a un lado. Las cosas viejas ya pasaron. Todas serán hechas nuevas. Aleluya. Reciba al Señor hoy, por convicción, no por presión. Acéptele a Él. No existe otro en el mundo que dé salvación y vida eterna. Aleluya. Yo no asusto a nadie. La palabra dice que cuando se oyen guerras y rumores de guerras en el mundo, la venida del Señor está cerca. En usted está. Recuerde que hoy puede ser el último minuto de su vida. Hace poco una señora salió en su bicicleta con su esposo y era el último momento de la vida y no lo supo. Fue arrollada por un camión. Yo les digo a ustedes en esta mañana, no permitan que bajo ninguna circunstancia su vida sea destruida antes de que usted reciba al Señor Jesucristo. Desde ahí donde usted está, levante su mano. Levante su mano en esta mañana. Si usted ha tenido inconvenientes, problemas, cualquiera que sea, alce su mano, cierre sus ojos y repita estas palabras conmigo. Señor Dios Todopoderoso, tú que creaste los cielos y la tierra, trae a mí en esta mañana tu reino y haz tu voluntad sobre mi vida. Amén. Perdona, Señor, todos mis pecados y permite, Señor, que en mi vida exista el perdón. Ayúdame, Señor, a cambiar. Quiero ser una nueva criatura en ti, Señor. A partir de hoy, no me dejes caer en tentación alguna. Líbrame, Señor, de todo mal, de toda contienda, y permite que el poder del Espíritu Santo cubra mi vida. Perdóname, Señor, porque te he fallado. Perdóname, oh Dios, porque he pecado. Y ayúdame a seguir adelante en tu camino. Y ahí mismo, para quienes están enfermos en esta mañana o tienen alguna necesidad, con sus manos levantadas, vamos a clamar al Señor. Amado Dios, ayuda a estas personas
en sus necesidades, Padre. Si tienen, Señor, alguna enfermedad, pon tu mano, Señor, en esta mañana y obra sobre ellas, sanándoles, Señor, y ayudándoles para que puedan continuar en esta tierra de probación. Si hay necesidades económicas, súplelas. Tú conoces cada necesidad, ya sean, Señor, espirituales o materiales. Obra sobre estas necesidades, Padre. Permite que el poder del Espíritu Santo llene esos corazones y ayúdales a crecer espiritualmente. Pedimos, Señor, por estas personas que se encuentran enfermas del corazón, con triglicéridos, con colesterol alto, Señor. Sana esos hígados y ayúdales, Padre, para que sigan adelante y que sean sanos en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, porque tú nos dijiste, Señor, que oraríamos por los enfermos y sanarían. Y sabemos, Señor, que van a sanar. Amén. Y sabemos que tú estás ahí, Señor. Aleluya. Pedimos, Padre, por las necesidades, tanto laborales, Señor, de algunas personas que tienen problemas en sus trabajos. Otras que andan, Señor, buscando un sitio para laborar. Aparéjales, oh Dios, y conforme a tu misericordia, Padre, suple esas necesidades. Nos rogamos, oh Padre. Pedimos, Señor, en esta mañana que tu bendición sea sobre estas personas que han levantado sus manos. Y asimismo, Padre, en esta mañana te damos infinitas gracias por este pequeño mensaje que nos permitiste vivir. Y suplicamos, Señor, que pongas tu mano poderosa sobre nosotros y nos ayudes a continuar en tu camino. Bendice, oh Dios, las personas que ven este mensaje. Permite que ellos puedan conocer tu palabra. Porque lo pedimos, Señor, en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Les invito a cada uno de ustedes a, si tiene alguna necesidad, desea que oremos por su vida, por su hogar, por sus necesidades, que nos escriban al WhatsApp 310-619-5516 en Colombia. Entonces, hermanos, les dejo en manos del Señor en esta semana y que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Amén.